de Primera de Pedro, a ver si algún día la terminamos. Y el domingo pasado, nuestro hermano Josué Picón estuvo hablándonos de los textos, ¿verdad? Del capítulo 3, los versos del 12 al 17, si no me equivoco. Hoy a mí me toca Primera de Pedro 18 al 22. Siempre me tocan los versículos que son problemáticos y controversiales. Primera de Pedro 3:19 es el versículo más difícil de interpretar en la palabra del Señor. Pero ¿sabes qué? Yo no me voy a meter tan profundo. Y como eso es la vindicación, ahí lo que queremos ver es la vindicación del Señor, pues yo voy a pasar por ahí. Yo voy a traer el mensaje como se supone que lo dé y voy a hablar del versículo. Así que vamos a buscar nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 22. Y en este capítulo vamos a ver, ¿verdad?, palabras, estas palabras que habían traído un tremendo aliento pastoral a estos primeros lectores de Pedro, que muchos de ellos, ¿verdad?, como hemos comentado en prédicas anteriores, eran gentiles que habían sido redimidos de vidas malas e inútiles. Y dice la palabra del Señor: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Si usted quiere una exégesis de ese versículo, viene un viernes y nos sentamos. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, Noé y su familia, fueron salvados por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de las carnes, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Y este otro versículo que es controversial y lo usan muchas veces por ahí, que si no te bautizas no eres salvo. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. El Señor añada bendición a su hermosa y santa palabra. Pues como les dije anteriormente, ¿verdad? Vemos que en este capítulo Pedro está trayendo palabras de esperanza, de aliento pastoral a estos primeros lectores de Pedro. Y muchos de ellos eran gentiles que habían sido redimidos de vidas malas, vidas inútiles. Y estos creyentes estaban siendo perseguidos por su fe, una realidad que se aborda explícitamente en esos versículos que nuestro hermano Josué Picón leyó la semana pasada, y que a pesar de esta persecución siempre debían estar siempre preparados para presentar defensa ante todo lo que les demande la razón de la esperanza que hay en ustedes, decía el versículo 15. Entonces, ¿cómo pueden los creyentes hacer este arduo trabajo? Pues el escritor en estos versículos que yo acabo de leer, de nuevo nos señala la muerte y la resurrección de Cristo por los pecadores. Los creyentes de hoy, que somos usted y yo, como en Noé de antaño, están llamados a dar testimonio de la esperanza
del Evangelio ante un mundo que se burla de cada uno de nosotros con mucha incredulidad. Y lo que hacemos en el poder del Espíritu Santo, usted y yo, es la obra del ministerio, ¿verdad? Proclamar esa obra del Espíritu Santo de Dios, la proclamación de Noé y del Espíritu Santo por la cual Cristo resucitó de entre los muertos. Y nuestra tarea, hermano, no es fútil. El Jesús resucitado ha ganado la victoria y no debemos desesperarnos. No debemos estar ansiosos, no debemos estar apresurados, no debemos ni de enojarnos ni nada, sino más bien debemos tener en nuestros corazones a ese Cristo, el Señor, como santo, al hablar, ¿verdad? Al hablar a otros de ese Señor, de Dios. Y Pedro termina esta sección del sufrimiento injusto de los creyentes con el ejemplo, ¿verdad?, de cómo el padecimiento injusto de Cristo logró el propósito triunfal de Dios. Y en el corazón del Evangelio está el hecho de que Jesucristo, quien era perfectamente justo, murió por individuos absolutamente injustos y triunfó a través de ese sufrimiento injusto según Dios había predeterminado, proveyendo ¿qué? La redención al mundo, la redención a cada uno de nosotros. Y al fin de darles entonces un entendimiento enriquecedor del bendito resultado de la injusticia en la cruz del Calvario. Cuando vamos aquí y vemos estos versículos, ¿verdad? Y el libro de Pedro completo, hermano, Pedro insta a cada uno de sus lectores a considerar 4 elementos o varios elementos, ¿verdad?, de la victoria del Señor. Y es su victoriosa carga del pecado, su victorioso sermón, su victoria salvación y su victoriosa supremacía. Y en la Escritura vamos a encontrarnos con pasajes que tienen porciones, difíciles de interpretar. De hecho, como les dije anteriormente, es probable, mucha gente dice que es probable que el pasaje más difícil de comprender en el Nuevo Testamento sea el versículo 19 de 1 de Pedro 3. Pero lo que no puede ocurrir aquí, amado hermano que me escucha, es que nosotros nos distraigamos con curiosear en cuestión al asunto y olvidemos el mensaje esperanzador que nos trae este pasaje, que es de la victoria, ¿verdad?, que Pedro quiere comunicar a la iglesia de Cristo. Desde el versículo 18 hasta el fin del capítulo, Pedro está escribiendo acerca de la muerte de Cristo, de su predicación a los espíritus en prisión, del agua del bautismo que simboliza la salvación del creyente y finalmente la resurrección y ascensión de Jesús, que no cabe duda que este pasaje quizás puede ser uno de los más difíciles de interpretar, pero lo más importante aquí es que usted y yo podamos entender ese hermoso sacrificio de Cristo, el justo por los injustos y la vindicación, ¿verdad? Y lo primero que debemos observar en este pasaje es que ese verso número 18 comienza con un porqué. Porque también Cristo padeció. Esto es lo que nos dice es que los versos a continuación proveen una respuesta a la pregunta implícita que Josué
nos leyó, ¿verdad? El versículo 17, la vez pasada, una pregunta implícita: ¿por qué es mejor sufrir por hacer el bien que por hacer el mal? Termina, ¿verdad?, ese versículo, y la respuesta es provista en estos versos siguientes. ¿Por qué? Porque Jesús ya ha caminado, amado hermano, la senda marcada del sufrimiento injusto, y es el sendero que lo llevó a la vindicación y gloria. Filipenses 2, 5 al 11. Si me lo puedes poner. Ahí Pablo lo expresa de una manera magistral. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese fue el sendero el que lo llevó a su vindicación y gloria. Por eso es que Pablo lo está expresando aquí en Filipenses de una manera magistral. Es hermoso, hermano. Y vale señalar los siguientes puntos de todo esto que, ¿verdad?, de esto que hemos leído. El sufrimiento, Él sufrió. Como dije antes, la primera palabra que presenta aquí es ¿por qué? ¿Por qué? Porque está, ¿verdad?, vinculando este versículo 18 con el pasaje precedente, en el cual Pedro alaba los méritos de sufrir por hacer el bien. Y en esta sección anterior, él establece un paralelo entre su alabanza a los esclavos que sufren injustamente, y en los versos más adelante vemos Cristo sufriendo por ellos. Y aquí él coloca una vez más el sufrimiento del cristiano a la par de Cristo. Sin embargo, cuando vamos, ¿verdad?, y vemos en este caso, no podemos hablar de Cristo como un ejemplo para el creyente, como un sufrimiento repetitivo, porque el sufrimiento de Cristo fue único e irrepetible. Fue solamente esa única vez. El justo por los injustos sufrió solamente una vez, se hizo pecado, se hizo hombre, llevó nuestras culpas en la cruz del Calvario por usted y por mí. Entonces, dentro de la iglesia, Pedro viene a enseñarnos, ¿verdad? Enseñó la doctrina de que Cristo sufrió por los pecadores y que perdónenme, de que Cristo sufrió por los pecados, por los pecadores una vez por todas. Así como el sumo sacerdote, ¿verdad?, tenía que entrar al lugar santísimo una vez al año para rociar la sangre como expiación de los pecados del pueblo, del mismo modo Cristo sufrió por los pecados de su pueblo, pero lo hizo de una vez y por todas. Y esa frase, una sola vez, se traduce de la palabra apax, que significa de validez perpetua, que no requiere repetición, que no tiene que volver a hacerlo. Y para los judíos, amado hermano, los judíos
estaban tan familiarizados con sus sistemas de sacrificio que esto era un concepto totalmente nuevo para cada uno de ellos. La muerte sustitutoria de Cristo padeció el justo por lo justo, como una ofrenda perfecta por el pecado. Amén. Y mucho más se puede decirle acerca del pecado y todas estas cuestiones, pero Pedro dirige a sus declaraciones, ¿verdad? Pedro dirige sus declaraciones a lo práctico, refiriéndose al sufrimiento como resultado de un gran triunfo en la cruz del Calvario para nuestra salvación. Y sigue el versículo diciendo, para llevarnos. O sea, que el triunfo de la muerte de Cristo se expresa en la frase, para llevarnos. ¿Llevar a quién? A los creyentes. ¿Para llevarnos a quién? A Dios. Él rasgó, ¿verdad?, el velo divino del templo de arriba abajo, como dice Mateo 27, y demostró simbólicamente la realidad de que Él había abierto el camino, la entrada hacia Dios. Qué hermoso es el Señor. Para llevarnos. Y el verbo traducido para llevarnos es prosago. Expresa el propósito específico de las acciones de Jesús. Y el propósito específico era llevarnos a Él. Era llevarnos a Él. Era Él pasar por ese proceso para darnos acceso. Es para dar acceso a otra persona. Él nos dio acceso al Padre. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Y sigue ese versículo diciendo, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. No deja que la vida física de Jesús, no deja duda, que la vida física de Jesús cesó en la cruz del Calvario. Pero dice, pero vivificado en espíritu. Es una referencia a la persona eterna de Jesús. Aunque el cuerpo de Jesús estaba muerto, permaneció vivificado en espíritu. Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Permaneció vivificado en el espíritu. Qué hermoso es el Señor. Y nos dice, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y ahí vamos ya mismo. Y a través de ese sacrificio, vemos que Dios es un Dios justo. Vemos la justicia de Dios. Cristo justo toma nuestros pecados de la gente injusta para ya, ¿verdad?, Pedro, ya habiendo mencionado todo esto en versículos anteriores y en todo el libro lo menciona, el concepto de sufrir y sufrir y sufrir injustamente. Ahora está declarando que Cristo no sufrió por el justo, Cristo sufrió por los injustos, por usted y por mí. Eso es lo que declara Pedro. Nótese que Pedro en su sermón en el templo de Jerusalén se refiere a Jesús como el justo y santo, ¿verdad? El justo, el Dios justo, Jesús justo, es decir, sin pecado. Pero Pablo escribe lo siguiente en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Jesús cumplió su requisito de a Dios hacerle justicia. Pagó nuestra culpa, se ofreció a sí mismo como sacrificio para quitar ahora el pecado de
muchos. ¿Para qué? Para darnos esa entrada. Esa entrada que es el efecto de la muerte de Jesús en sacrificio, que nos permite entrar a la hermosa presencia del Señor. Jesús abre el camino, amado hermano, al trono de Dios. Jesús nos presenta al Padre y restablece para cada uno de nosotros esa relación íntima con el Padre. Gloria al nombre del Señor. Al quitar el pecado como la causa de nuestra desunión con Dios, Jesús nos da ese acceso y nos hace aceptable a sus ojos. ¿A través de qué? De su muerte y de su resurrección. Pedro escribe que Jesús sufrió muerte en el cuerpo, pero el Espíritu hizo que cobrara vida. Qué hermoso es el Señor. Ese es el Evangelio. El justo por los injustos. El justo por los injustos nos muestra claramente el Evangelio de Cristo y lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Y Pedro está diciendo que el Cristo justo se entregó en mi lugar, padeció una sola vez por nuestros pecados para llevarnos a Dios. El objetivo de la obra salvadora de Cristo es llevar a los pecadores a una unión con el Señor. Y con esta expresión quiere decir que la mirada de la iglesia hacia la obra de Cristo y no hacia la obra de las circunstancias que le rodean. O sea que nuestra mirada tiene que estar en las cosas de Dios, en los negocios de Dios y no en lo que me rodea, amado hermano. Porque si usted y yo decimos que vivimos con Cristo, si usted y yo decimos, yo estoy aquí por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y porque Él prometió que va a estar conmigo, que me va a cuidar, que en mis momentos de dificultad, en mis momentos de situaciones difíciles, Él está conmigo y que yo tengo que confiar porque Él ha vencido al mundo, yo estoy creyendo en esa obra salvífica, redentora que Dios hizo por mí y tengo que entender que Él me dio entrada, me dio acceso al Padre y a las bendiciones de ser llamado un hijo de Dios, que soy heredero de esa promesa, que yo recibo los beneficios de ser llamado hijo de Dios. Gloria al nombre del Señor. Y el pastor Juan Sánchez escribe sobre este pasaje lo siguiente: su muerte fue un sacrificio único por los pecados, donde Él, quien nunca pecó, el justo, satisfizo la ira de Dios al tomar el lugar de los pecadores, los injustos, y recibir el castigo, el que Él sufrió, con el fin de traer a los rebeldes a Dios. Su cruz abrió el camino para nuestra relación con Dios por la eternidad. Y este pasaje no solo nos muestra, ¿verdad?, ese sacrificio de Cristo, sino su victoria. Su victoria. Y Pedro también, ¿verdad?, nos dice que Cristo murió, que fue levantado, que Él resucitó, y de la misma manera que Él lo hizo, nosotros también lo haremos. El apóstol quiere que la iglesia entienda que las aflicciones del tiempo presente, como dice Romano, no son comparables con la gloria que Dios ha de manifestar. Romanos 8, 18. No solo hemos sido resucitados con Cristo, sino que nuestras almas, amado hermano, están seguras en Él. Nuestras almas están seguras en Él, que en el día postrero seremos levantados y nuestros cuerpos serán glorificados, que la vida, la muerte, la resurrección de Cristo debían proveernos a cada uno de nosotros esa seguridad a la iglesia, que es mejor sufrir haciendo el bien que haciendo el mal. Porque Cristo nos ha dejado su gran ejemplo. Y usted y yo no podemos decir que hemos sufrido más que Cristo.
Qué hermoso ejemplo nos ha dado el Padre. Que en este momento que nosotros estamos en la tierra del sufrimiento, y dale gracias a Dios que nosotros no sufrimos el ataque de la persecución, de que no nos dejan reunirnos, de que somos, en los últimos años yo no he escuchado aquí que alguien ha sido excarcelado por predicar la palabra o por... Hermano, en muchos lugares hay persecuciones, hay muertes, hay de todo. Y yo creo que Pedro, estas son palabras de Pedro de aliento para esa iglesia que estaba siendo perseguida, y comparándola al día de hoy con muchos países que están siendo perseguidos, que están siendo sufridos, están sufriendo por causa del evangelio. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Pero ¿sabes qué? Dios Todopoderoso tiene el control. Dios ha prometido cuidar de nosotros. Dios ha prometido que nosotros sigamos defendiendo la fe, sigamos dándole frente a las batallas, porque Él está con nosotros y Él pelea nuestra batalla. Él no nos deja solos. Versículos 19 y 20 nos dice: el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otros tiempos desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas en agua. Vamos a meternos ahí. Muchas son las interpretaciones que se le dan a esta porción de la Escritura, amado hermano. Sin embargo, uno de los mayores errores es darle más importancia, como dije ahorita, a otros escritos no bíblicos, a lo que el texto procura enseñarnos. Y las palabras de Pedro deben ser interpretadas de la siguiente manera, amado hermano. Por su Espíritu Santo, hablando a través de Noé, en el tiempo antes del diluvio, predicó a las personas impías de aquel tiempo. No es que Cristo fue allá al infierno. Yo no voy a meterme, hay como 5 interpretaciones que le quieren dar a este versículo que no son correctas ninguna. Que no son correctas ninguna, sino que la importancia es que las palabras de Pedro deben ser interpretadas de que Cristo, por su Espíritu Santo, hablando a través de Noé en el tiempo del diluvio, predicó a personas impías en aquel tiempo. ¿Y qué pasó? Ellos no escucharon la predicación inspirada por Noé, ¿verdad? Por lo que sus cuerpos fueron muertos en el diluvio, sus espíritus están actualmente en el infierno, el cual es la prisión que Dios tiene para aquellos que mueren en incredulidad, que se llama infierno. El agua destruyó a los malvados, pero 8 personas de la familia de Noé fueron salvas por agua de este mundo malvado. Y eso usted lo encuentra en Génesis 6:9. Le salvó hasta los esposos. Imagínate si... Yo no sé si la suegra estaba. No habla de suegra. Es broma, amado. Es broma. Noé, su esposa, sus hijos y su esposo dejaron a la suegra. Qué fuerte. Amados, no es broma, vamos a hacer ese paréntesis. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pedro en esta porción? Está diciendo que Noé, en el curso de la construcción del arca, mientras construía, ¿verdad?, esa arca, dio testimonio del juicio venidero, ¿verdad?, de Dios. Él era el predicador de justicia, como dice Pedro en una de sus cartas. Quiero que me busque 2 de Pedro 2:5. Y si
no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio, sobre el mundo de los impíos. Primera de Pedro 1:11. Escudriñando qué personas y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Noé predicó mientras construía su arca, ¿verdad? Noé predicó en el poder del Espíritu Santo, a quien Pedro llamó anteriormente el Espíritu de Cristo, pero los hombres y mujeres de esa generación eran cabezones, tenían sangre puertorriqueña, y a pesar de la paciencia de Dios, al retrasar el juicio, desdañaron esa proclamación, y debido a su desobediencia anterior, actualmente están en prisión, es decir, sus almas fueron a morir enviadas juntamente al infierno. ¿Para qué? Para castigar sus pecados. Cortas palabras, eso es lo que significa, o eso es la interpretación que yo le puedo dar a ese versículo 19 y 20. Si usted tiene otra, con mucho respeto, de verdad, la podemos compartir. Cuando terminemos, o un viernes nos podemos sentar, o cuando sea, la podemos compartir. Y hoy, de estos 2 versículos, hay 5, hay 6, hay varias posturas, pero todas concuerdan en que el punto principal es la vindicación, que el punto principal es vindicar, que no es otra cosa que defender a alguien que ha sido acusado injustamente. El sufrimiento injusto de los creyentes sería vindicado a la misma manera en que Noé fue vindicado ante sus contemporáneos. Y Karen Hobbs, en su comentario de Primera de Pedro, nos dice lo siguiente: la similitud de Noé y su familia y los lectores de Pedro eran extraordinarias. Y vamos a ver par de ellas. Dice, Noé y su familia eran una minoría rodeada por gente hostil, al igual que los lectores de Pedro. Noé fue testigo valiente a su comunidad por medio de su fe en Dios y la construcción del arca. Pedro anima a los creyentes a ser testigos de Cristo a su comunidad. Noé reconoció el juicio de Dios vendría sobre el mundo. Pedro advierte a sus lectores sobre la realidad del juicio de Dios en 1 de Pedro 4, 5 y 7. Dios esperó con paciencia en el tiempo de Noé y lo hace en la actualidad. Sin embargo, Noé fue salvo de la ira de Dios y de esa misma manera ellos, los creyentes, serán salvos. El arca, entonces, amado hermano, se convierte en una imagen o un tipo de salvación que nos ha sido concedido. Si estuvo Dios en control en el tiempo de Noé, si Dios estuvo en el control en ese tiempo, ¿verdad? Que estuvo Noé, donde la maldad era muchísima y les proveyó un arca de salvación, ¿cuánto más para usted y para mí debemos tener la seguridad de la salvación de nuestro Dios? Nosotros estamos dentro, no de un arca de madera, sino del verdadero arca de salvación que se llama Jesucristo. Noé construyó un arca para tener seguridad en aquella lluvia, aquel mar de agua que venía. Pero usted y yo hoy no tenemos que construir un arca. Usted y yo hoy tenemos ese acceso al Padre. Usted y yo tenemos seguridad en Dios. Tenemos ese arca de salvación que se llama Jesús y que dice que en Él estamos seguros, que separados de Él nada podemos hacer.
que tendremos aflicciones, que tenemos dificultades en el camino, claro que sí, que vamos a vivir violencia, que se va a levantar el mundo en contra nuestra, claro que sí, pero ¿sabes algo? Hay algo importante y el versículo 21 te lo dice: estamos unidos a Cristo y unidos a Cristo nada nos va a pasar. Y yo quiero leer la Nueva Traducción Viviente, ese versículo 21. Reina Valera, ¿verdad? O las Américas lo dice de esta manera: el bautismo corresponde a esto ahora, nos salva. Y pone entre comillas, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Mire cómo dice Nueva Traducción Viviente. El agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes, no por quitarle la suciedad del cuerpo, sino porque responden a Dios con una conciencia limpia y es eficaz por la resurrección de Jesucristo. Ahora Pedro nos enseña que, al igual que la otra arca representativa, el bautismo representa nuestra unión con Cristo. ¿Ok? El bautismo en las aguas es la señal externa de una verdad interna y de la evidencia, ¿verdad?, del testimonio de nuestra fe en nuestro Señor y en nuestro compromiso de caminar como discípulos de Cristo. Sin embargo, sería incorrecto de mi parte tomar la manera en que este pasaje se expresa para decir que el bautismo en agua es el que nos salva. Por eso, Pedro rapidito corrige que no es la expresión externa que solo puede quitar la suciedad del cuerpo, sino que es una conciencia que ha reconocido que Dios le ha guiado a tener paz con Él por medio de la obra de Cristo, que es la que nos salva. A mí no me salva el yo irme al mal. No, a mí me salva la conciencia que yo tengo en Cristo, que he puesto mi fe en Cristo, que he reconocido a Cristo como mi único y exclusivo Salvador, que perdona mis pecados. Todo eso, que es por medio de la obra de Cristo la que nos da la salvación. En otras palabras, el ser unidos a Cristo o bautizados espiritualmente en Él nos ha concedido el regalo de nuestra salvación. Amén. Gálatas 2:20 nos dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, expresando esta verdad, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es por medio de esa victoria de Cristo que nosotros participamos de esa misma victoria y estamos unidos a Él y somos más que vencedores. Así que, por tanto, Dios provee salvación porque un pecador, por fe, es sumergido en la muerte y en resurrección de Cristo, de quien se vuelve propiedad a través de esa unión espiritual. Y la salvación no ocurre por medio de un rito, inclusive del bautismo en agua. El bautismo en agua, nosotros como iglesia, 2 sacramentos: bautismo en agua y Santa Cena. Y el bautismo en agua, siempre le hemos dicho, es el testimonio público, externo, de lo que Dios ya realizó en mi interior. El bautismo es el testimonio público, y la gente lo ve,
de lo que Dios ya hizo en mi interior. Amén. Así que Pedro vio el relato bíblico cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Él lo vio antes de enviar el diluvio, como una analogía para la triunfal salvación provista por medio de Jesucristo. Y dice que Dios fue paciente con el mundo corrupto, según declara Génesis 6:3. Así que ciertas traducciones teológicas malinterpretan la declaración de Pedro y el bautismo, ¿verdad?, que ahora nos salva, para referirse a la salvación espiritual por el bautismo en agua, es decir, la regeneración bautismal. Pero el bautismo, que viene de la palabra baptizo, simplemente significa inmersión y no solo en agua. Así que Pedro emplea aquí el bautismo para referirse a inmersión figurada de Cristo como el arca de protección que navegará sobre el holocausto del juicio malvado. Y vemos entonces que Noé y su familia fueron inmersos no solo en agua, sino en el mundo bajo el juicio divino. Y todo el tiempo que estuvieron ahí, estuvieron protegidos por Dios, porque Dios preservó su alma, ¿verdad?, y sus vidas de ese juicio. Y también lo hace con cada uno de los que confían en el Señor. Así que el juicio final, Dios traerá furia, fuego sobre el mundo, destruyendo el mundo, decía, ¿verdad?, el capítulo 3, pero no obstante, su pueblo, el pueblo de Dios, será protegido y será llevado a nuevos cielos y nueva tierra. Así que, hermano, Pedro quería dejarlo claro, y quería dejarle claro a sus seguidores, ¿verdad?, a sus lectores, que creyeran que se estaba refiriendo al bautismo en agua cuando específicamente dijo, no quitando las inmundicias de la carne. ¿Por qué? Porque lamentablemente el agua, como mucho, puede limpiar las inmundicias del cuerpo, pero no de la carne. Me voy allí a la playa, me tiro, ya estoy limpio. Me tiro al río, cuando era chiquito nos tiraban, papi nos llevaba, no había agua, papi nos llevaba al río. Busquen el jabón. Vamos por los chojos en la planta. Salía por allí, todo el mundo sabía que había usado Airspring. El olor llegaba allá a Ponce. Airspring. ¡Wow! Ese oloroso. Hermano, ¿verdad? Es un chiste, pero es la verdad. El agua, como mucho, puede quitar las inmundicias del cuerpo, pero no las de la carne. Las de la carne las quita solamente nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que el versículo 22, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. Y esta declaración final de Pedro en este pasaje y capítulo viene a resaltar nuevamente, amado hermano, la cruz y la resurrección de Cristo a los que se someten y la resurrección, ¿verdad?, que son los que se someten a las huestes angelicales caídas y rebeldes ante Jesucristo, y las que van al juicio eterno de las almas, que es el mayor triunfo del sufrimiento que alguna vez había habido una persona justa atravesado. Así que Pedro concluye este pasaje con una gloriosa nota final relacionada con el sufrimiento triunfal de Cristo. Y es que, amado hermano, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento vemos
que afirman que la diestra es el lugar de prestigio y de poder. La diestra es un lugar de prestigio y de poder. Dice la diestra de Dios. Y la diestra de Dios es el lugar preeminente, es el lugar preeminente de honor y autoridad por toda la autoridad. Cristo, tras resucitar y ascender a los cielos, ahora tiene el honor más alto, el ser exaltado a la diestra de Dios. Todos los seres creados están sujetos a su autoridad absoluta. Está sentado a la diestra de Dios. Y aunque, ¿verdad?, es una expresión que usted y yo la hemos escuchado y es conocida por nosotros, no podemos cometer el error de ignorar ese significado hermoso que tenía para los lectores de Pedro esta expresión. Y debe tener para nosotros también el significado de esta expresión. Y Pedro está afirmando que no solo la victoria de Cristo, sino que está afirmando y reconociendo la deidad de Dios. Él está sentado a la diestra del Padre. Está sentado porque todo fue consumado y ahora disfrutamos su obra hasta la consumación de todas las cosas. El estar a la diestra era algo que se hacía para reconocer que esa persona tenía igual honor, dignidad y autoridad. Y usted y yo tenemos el honor de ser salvos por ese Dios todopoderoso, por ese Maestro, por ese Padre celestial que está sentado en su trono y que ha triunfado. Y terminando, hermano, terminando con el mensaje, ¿verdad?, difícil de Pedro, que quiso traer Pedro. Este mensaje de Pedro insta a nosotros los cristianos a que estemos a que nos preparemos, a que estemos preparados. Es un mensaje que Pedro insta a los cristianos que están siendo perseguidos, y nos insta a vivir vidas piadosas, vidas buenas, de modo que quienes nos oprimen puedan ser más tolerantes con nosotros. Es decir, que los seres humanos en general, que valoran que se les respete, y cuando esto sucede, sean más amables, sean personas más amables. Si Dios permite que los cristianos sufran en esta vida para su bienestar espiritual, cuánto más traerá juicio sobre los incrédulos en el día del juicio. Dios está haciendo un llamado, y el que no quiera escucharlo tendrá sus consecuencias. Pero el que quiera seguir en pos de Él, el que quiera negarse a sí mismo, el que quiera tomar la cruz y seguir al Maestro con todos los sufrimientos, tendrá una recompensa hermosa. Pero la palabra dice que el que no lo reconozca, aquel que se avergonzare de Él y de sus palabras, Él también se va a avergonzar de Él cuando Él venga a buscar a su pueblo. Y ahí dice más adelante dice, porque esta es una generación adúltera y pecadora. Así considera. Y dígame usted si estos tiempos que estamos viviendo no estamos en medio de una generación adúltera y pecadora. Es cuando más necesitamos a Dios. Es cuando más necesitamos darle valor al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Es cuando más necesitamos, si estamos en sufrimiento, agarrarnos del Señor, afirmarnos en el Señor, refugiarnos en el Señor, que Él tiene la victoria asegurada para usted
y para mí. Está garantizada. ¿Sabes por qué? Porque usted está dentro del arca de salvación que se llama Jesucristo. Si es para el Señor, dáselo fuerte. Necesitamos entender que así estamos sujetos a Cristo. Y si Él fue vindicado, nosotros también lo seremos. Es mejor padecer por hacer el bien, porque podemos estar confiados que en su victoria es nuestra victoria. Gocémonos, alegrémonos, porque nuestro galardón es grande en los cielos. Y allí es donde Cristo fue después de concluir su obra de redención. Es allí donde gobierna hoy. Después de describir la humildad, el sufrimiento y la muerte de Jesús, el apóstol Pablo aseveró confiadamente estas palabras en Filipenses 2:9 al 11 y dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que el Señor, fuerte el Señor. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es saber que nuestro Salvador ha obtenido la victoria. Qué bueno es reconocer que nuestro Dios ha obtenido la victoria. Y Pedro nos recuerda que no vivamos de vista por lo que nos dicen nuestros propios sentidos. No vivamos por lo que los sentidos te puedan decir, sino de lo que sabemos que es verdad por la fe, de que Jesús está en su santo trono y obra entre nosotros por su Espíritu, y solamente está pidiendo de ti y de mí, amada iglesia, que seamos fieles, que seamos firmes, que seamos constantes y que sirvamos a esta generación donde Él nos ha puesto, y que resistamos al enemigo y de nosotros huirá. Pero para usted y yo poder resistir al diablo, para usted y yo poder resistir al enemigo, tenemos que someternos a Dios. Tenemos que reconocer a Dios, tenemos que hacer la voluntad de Dios y tenemos que saber que vamos a tener aflicciones en el mundo, pero que Dios está en control y que mientras pasamos por el sufrimiento, mientras pasamos quizás por el valle de sombra y de muerte, no temeremos. Porque Dios está conmigo, porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Inclinemos nuestro rostro. Padre, yo te doy gracias en esta hermosa mañana. Gracias por tu hermoso sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias, Dios, porque tú padeciste una sola vez por nuestros pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, para darnos acceso al Padre, Dios amado. Para que hoy nosotros podamos, Señor, vivir vidas agradables a ti. Para que podamos alabarte y glorificar tu nombre, Señor, y hoy poder tener esa arca de salvación que la eres tú, mi Cristo. Yo te pido que nos ayude, que nos dé las fuerzas necesarias para continuar hacia adelante, Dios amado. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Gracias por tu poder. Que podamos, Señor, seguir peleando esta buena batalla. Que podamos seguir resistiendo, Dios amado. Que vamos a sufrir, pero que tú tienes, Padre amado, un camino mejor para nosotros.
que tú, Padre, nos salva, Dios amado. Como lo hiciste con Noé y con su familia, Dios amado, así nosotros vamos a estar salvos, Dios amado. Tú no nos vas a dejar solos. Te pido que nos cuides, que nos ayudes, que bendigas a cada familia, que bendigas nuestra semana y que podamos impactar a alguien con el Evangelio esta semana. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, iglesia.